Estamos en medio de un mes, mes de la familia, no solamente porque nosotros lo hemos determinado así, sino porque, digamos, tradicionalmente el mes de octubre es el mes de la familia, por lo menos aquí en Argentina. Y predicando cada domingo y cada miércoles justamente acerca de ese tema y buscando edificar nuestros hogares, ¿no? Con la palabra que vamos soltando aquí. Y entonces, en medio de esa serie de mensajes, hoy quiero compartir con ustedes una palabra a partir de una frase que creo que se ha vuelto típica, y digo típica no en esta época de pandemia, sino ya desde antes. Y obviamente ahora se profundizó, ¿no? Es como que ahora quizás todavía se use más esta frase. La frase es: qué época difícil para criar hijos, ¿no? ¿Escucharon esa frase? Quizás la escucharon, quizás la dijeron, ¿no? Qué época difícil para criar hijos. Y la verdad es que con esta frase muchos han buscado justificar que sus hijos no hayan sido bien educados. Lamentablemente eso ha sucedido, porque terminan echándole la culpa a la época que vivimos. Entonces yo quiero ahora leerles una historia de la Biblia, obviamente, que habla de hijos criados en la misma época. Obviamente, esta historia que les voy a contar es acerca de hijos con padres distintos, ¿no? Como también fue distinta su educación, su formación y su consagración al Señor. Creo que ni bien les lea la historia, que me va a llevar unos cuantos minutos, pero espero hacerlo entretenido para ustedes, pero sobre todo edificante, ¿no? Con solo leerle la historia, yo creo que alcanzará para que ustedes entiendan el mensaje de esta noche. De todas maneras, una vez que se lo lea, quiero compartir algunos pensamientos o simplemente algunas extracciones de esta historia. La historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, o por lo menos por ahí voy a arrancar, después leeré otros pasajes. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y allí dice que en la sierra de Efraín había un hombre cuyo nombre era Elcaná. Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Versículo 9. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, esta promesa, este pacto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer.
Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa al Señor se lo pedí. Versículo 24. Cuando Ana dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron al becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Paso al capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en el santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Termino con el capítulo 3. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Esta historia
nos muestra cómo dos personas pueden crecer en el mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, en un mismo territorio, y así todo ser absolutamente diferentes. Yo estoy prácticamente seguro que después de haber oído la historia, ustedes ya tienen que haber decidido qué clase de hijos quieren tener, ¿no? Y aclaro que este mensaje no es solamente para padres. Quizá para algunos padres ya estamos llegando tarde y esta lección de hoy les sirva en su función de abuelos. Pero creo que uno decide ser un buen padre antes de serlo. Uno decide ser padre cuando todavía es joven, y creo que esa es una de las charlas, siempre lo decimos a los chicos que se ponen de novios, esa es una de las charlas que hay que tener cuando se está de novio, ¿no? ¿Qué hijos y cómo los vamos a educar? Entonces, repasemos rápidamente esta historia para extraer algunas lecciones importantes. ¿Cuándo nuestros hijos terminan siendo como los hijos de Elí? Les enumero algunas situaciones que resultan obviamente de la historia, ¿no? En primer lugar, cuando nos escuchan burlarnos de las experiencias espirituales de otros. Elí hizo eso con la mamá de Samuel, ¿no? Y creo que a veces en casa se han dado estas situaciones, ¿no? Que ahí en la intimidad familiar nos reímos porque, no sé, alguno tuvo una experiencia espiritual de esas un poquito extrañas. Bueno, ¿cómo educamos hijos como Elí? Cuando en primer lugar nos burlamos de las experiencias espirituales de otros. Segundo, cuando no les enseñamos a hacer a Cristo el centro de la vida familiar. Dice el capítulo 2, versículo 12, que no tomaban en cuenta al Señor. Claro, es que no lo habían tomado nunca en cuenta en la casa de Elí. No le habían enseñado de que Cristo es el centro del hogar. Entonces, ahora que ya eran grandes, no tomaban en cuenta al Señor. Tercero, cuando no les enseñamos la importancia de ofrendar a Dios. Creo que lo decíamos en una de las transmisiones pasadas, que es tan importante que nuestros hijos nos vean ofrendando a Dios, ¿sí? Obviamente que las costumbres respecto de la ofrenda han cambiado en estos últimos 8 meses, pero eso no quiere decir que tengamos ahora permiso para dejar de ofrendar. Sabemos que eso es deseo de Dios y que además así es como se sostiene su obra alrededor del mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿nuestros hijos nos ven ofrendar? Los hijos de Elí evidentemente no vieron ese respeto por la ofrenda, ese respeto por las cosas de Dios en Elí. Y por eso es que ahora trataban con desprecio las ofrendas, dice el versículo 17. Cuarto, cuando no les enseñamos el respeto a los demás. El versículo 22 dice que se acostaban con las mujeres que iban a servir en el templo. Claro, a ver, la perversión sexual en realidad empieza mucho antes. Uno no se convierte en perverso sexual de la noche a la mañana, y es evidente que a estos chicos no les habían enseñado el respeto hacia los demás. Esta era una de las tantas manifestaciones de la falta de respeto para con la gente. Obviamente ya habían llegado a un punto de gravedad tal que ahora no les importaba absolutamente nada, no respetaban a nadie. Quinto, cuando hablando incorrectamente no les enseñamos a obedecer. ¿Y por qué les digo esto? Dice el versículo 25 que ellos no hacían caso de las advertencias de su papá. ¿Pero por qué les digo esto? Porque en la versión original en realidad dice que cuando el padre hablaba con estos hijos, les hablaba a los gritos. No es la manera, no es la manera. Claro que cuando uno como padre cree que, bueno, que ya está llegando tarde, es como que automáticamente empieza a levantar el tono de voz, ¿no? Quizá le pasó eso a Elí y pensó que podía recuperar su autoridad gritando a sus hijos. Ya era tarde, ya era tarde. Cuando nosotros hablamos incorrectamente a nuestros hijos, vamos perdiendo la autoridad a tal punto de que ellos tampoco, como los hijos de Elí, hacen caso a nuestras advertencias. Sexto, cuando no les enseñamos las consecuencias de la desobediencia. Claro, ellos se habían acostumbrado a no oír la advertencia de su padre. ¿Por qué les digo que se habían acostumbrado? Porque en la época las leyes eran muy estrictas respecto de los hijos que no obedecían a los padres.
De hecho, la ley decía en aquel tiempo que aquel hijo que no obedeciera a su papá debía ser apedreado. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios, que no estamos en ese tiempo? Pero era lo que, en realidad, en teoría o en ley, eso es lo que tendría que haber hecho Elí con sus hijos, exponerlos al pueblo para que los apedreen por desobedientes. Pero evidentemente Elí era de esos padres que dejaban pasar una situación tras otra. Y sus amenazas se iban diluyendo en el tiempo. Quizás él le dijo, como muchos de nosotros solemos decir a nuestros hijos, no desobedezcas porque te va a pasar esto. No sé cuál es el sistema de disciplina que ustedes usarán en su casa, pero muchas veces usamos esa frase, ¿no? No desobedezcas porque te va a pasar esto. Pero estos hijos de Eli vieron que desobedecían y nunca sucedía nada. Volvían a desobedecer y la amenaza seguía sin efecto. Una, otra y otra vez, a tal punto de que dijeron, ya está, evidentemente la advertencia con nosotros no va. Entonces jamás aprendieron a ser obedientes. Séptimo, cuando les enseñamos a robar, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Yo no enseño a mi hijo a robar. Atención, cuando les enseñamos a robar quedándonos con lo que no nos pertenece. O sea, ¿de dónde aprendieron estos hijos de Elí a quedarse con los sacrificios que el pueblo les llevaba a Dios? ¿De dónde lo aprendieron? Evidentemente, lo tienen que haber visto en la casa de su papá. Quizás su papá en algún momento, no sé, se quedó con un paquete de yerba que no le pertenecía, se quedó con, ¿vieron cómo se hace en algunos lugares? No digo en su casa, ni tampoco acá en la ciudad donde estamos nosotros, ¿no? En algunos lugares me han contado que algunos se quedan con la virome del trabajo, con la resma de hoja, ¿no? O, no sé, se traen la silla del escritorio. Sé que a ustedes jamás les ha pasado eso. Les cuento para que lo sepan. Pero los hijos de Elí lo tienen que haber visto en algún lugar, y ese lugar es la casa, para aprender ahora esta costumbre, ¿no?, de quedarse con lo que no les corresponde. Octavo, cuando no les enseñamos la palabra regularmente. Dice el capítulo 3, versículo 1, que en esos tiempos no era común oír la palabra de Dios. Cuando nosotros no enseñamos la palabra a nuestros hijos, terminan transformándose en hijos como los de Elí. Y por último, cuando no les enseñamos a vivir en el Espíritu, dice el mismo capítulo 3, el mismo versículo 1, que tampoco eran frecuentes las visiones. Nadie enseñaba la palabra, nadie enseñaba la vida en el Espíritu. Si nosotros en casa no enseñamos lo que dice Dios en su palabra, si nosotros en casa no le enseñamos a nuestros hijos que la verdadera vida es espiritual, no física, no material, nuestros hijos terminan saliendo como los hijos de Eli. Si con todo esto que les estoy mencionando, que vemos aquí en la historia, no solo es que levantamos hijos rebeldes, sino que también condenamos a las generaciones que siguen. Seguramente ustedes observaron lo que les leí allí, cuando Dios habla con Elí, le dice, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre. Yo el Señor lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Tremendo. O sea, cuando no nos ocupamos de nuestros hijos, de que ellos aprendan la palabra, de que aprendan la vida del Espíritu, de que aprendan la obediencia, el respeto hacia los demás, cuando ellos no pueden ver en nosotros un ejemplo, como por ejemplo lo que le decía de las ofrendas y demás, no solamente los condenamos a ellos, condenamos a los hijos de ellos y a los hijos de ellos. Prestemos atención, por favor. Pero aquí viene el gran desafío, ¿no? Y el que yo creo que ustedes van a tomar en esta noche. Estoy seguro que lo van a tomar. Porque la próxima pregunta es, ¿y cuándo nuestros hijos terminan siendo como los hijos de Ana? Ustedes saben, este hijo del cual se cuenta aquí en la historia, Samuel, fue uno de los más grandes profetas que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, ¿cuándo nuestros hijos terminan siendo como los de Ana? Primero, cuando se crían viendo que somos esposos amantes
y considerados en primer lugar. ¿Observaron eso? Está bien, ahí se menciona una costumbre que era muy de la época, ¿no? Entre ellos estaba permitido, y no vamos a entrar en ese tema ahora, de que los hombres tengan más de una esposa. Elcaná, que era el esposo de Ana, también tenía otra esposa, Penina, ustedes saben, escucharon. Pero dice el texto que a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. La amaba. Y yo creo que esta frase no solamente corresponde a antes del nacimiento de Samuel. Creo que esta conducta continuó cuando Samuel ya había nacido, y Samuel observó eso. Observó el amor y el cuidado que había entre ellos. El amor que el padre le prodigaba a la madre y viceversa. Pero además me llamó la atención esa última frase, ¿no? Cuando dice que la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. ¿Cuál es el defecto de tu esposa? El defecto de tu esposo. Claro, yo sé que lo sabes. Yo sé que lo sabes. Y también sé que muchos por ahí no hablan de los defectos del otro. Muy bien, muy bien. Esta historia nos enseña que debemos amar a pesar de conocer los defectos del otro. Y eso es lo que vio Samuel. Si tus hijos ven que amás a tu esposa, a tu esposo, a pesar de los defectos que tiene, entonces vas en buen camino. Segundo, cuando pactamos con Dios por la vida de nuestros hijos, fue lo que hizo Ana. Ana pactó con Dios a favor de su hijo. A primera vista pareciera que, que era un deseo que ella tenía. Ella quería ser madre. Pero rápidamente ese argumento se diluye porque vemos que ni bien destetó a Samuel. Aclaro que en aquella época se destetaba a los niños un poquito más tarde que ahora, ¿no? Aparentemente el nene tomaba la teta de mamá durante unos cuantos años. No importa cuándo, el tema es que ni bien Ana pudo hacerlo, fisiológicamente hablando, ¿sí? Entregó el niño para que sirva al Señor como lo había prometido. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad ella no había pactado por su deseo, por el deseo de su corazón, sino que había pactado por el futuro del hijo, ¿sí? Ella quería tener un hijo que sirva al Señor. Y eso nuestros hijos también lo ven. Nuestros hijos se dan cuenta cuando ellos son lo más importante para nosotros. Ellos se dan cuenta cuando nosotros podemos dejar a un lado nuestros propios intereses para pactar con Dios por los intereses de ellos. Eso es lo que vio Samuel en la vida de Ana. Tercero, tenemos hijos como Ana cuando ellos saben que nos desahogamos solo delante del Señor. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 15. Ana le dice a Elí, he venido a desahogarme delante del Señor. Y le dice, porque Elí obviamente la confronta, le pregunta, que está angustiada y está triste, pero nunca le dice el motivo. Ella se desahoga delante del Señor. Y creo que eso es muy importante, y sobre todo en épocas como la que estamos viviendo. Estamos hablando de lo que provoca la época, en todo caso, nuestros hijos, ¿no? La época nos muestra que todo el mundo se queja, todo el mundo habla mal, ¿sí? Todo el mundo reclama. Y ese reclamo, esa queja, ese hablar mal, lo hacemos primeramente en el ámbito familiar. Pero Samuel se dio cuenta que su madre no se quejaba, sino por el contrario, ella se desahogaba delante del Señor. Samuel veía como esa madre, cuando tenía problemas y dificultades o angustias, iba delante del Señor. No las soltaba al aire, no vociferaba sus quejas para que todo el mundo se entere. Creo que es una lección que tenemos que aprender, porque estamos hablando acerca de cómo educar a nuestros hijos, y la verdad es que a veces cuando soltamos quejas en casa, no somos conscientes de que nuestros hijos están presentes y están escuchando. Y a veces pensamos, bueno, pero es muy chiquitito. Ustedes saben que aún de niños, aún en el vientre de la madre, los niños perciben, sienten, entienden cuando nosotros estamos de mal humor o cuando expresamos alguna queja. Cuarto, cuando sostenemos las promesas hechas a Dios
a través del tiempo. Samuel vio que su mamá fue fiel. Ella hizo una promesa. Y fíjense que la promesa que hizo, como les decía recién, se la hizo al Señor. Nadie la había escuchado. Ella podría haber dicho una vez que el niño nació, por fin tengo lo que siempre quise, ahora me lo voy a guardar para mí. Nadie escuchó la promesa, no se lo prometía a ninguna persona, así que el niño se va a criar conmigo. No, no. Ella habló con Elí y le dijo, yo había pactado por este niño, yo había prometido por este niño y aquí estoy cumpliendo mi promesa. La pregunta es, ¿tus hijos ven que cumplís las promesas que le haces al Señor? ¿Cuántas veces tus hijos escucharon que le prometías al Señor servirle? ¿Cuántas veces tus hijos escucharon que le prometías al Señor tener ese tiempo devocional, ese tiempo de oración juntos, ese tiempo, no sé, o a lo mejor algo que no tiene que ver necesariamente con la vida espiritual? A lo mejor le prometiste algo a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, le prometiste algo a un vecino, le prometiste algo a tu jefe, a tu empleado. Tus hijos, ¿ven que cumplís las promesas que haces? Quinto y último, cuando nunca dejamos de atender sus necesidades, aun cuando están fuera de casa. Cada año, dice el capítulo 2, versículo 19, Ana visitaba a Samuel y le llevaba una túnica nueva. A veces pensamos que, bueno, cuando los hijos se van de casa, ahora que se arreglen. Es su vida. Nunca dejan de ser tus hijos. Nunca dejan de ser familia, aunque ya no vivan en tu techo. Nunca dejas de ser responsable como papá, como mamá, sobre la vida de tus hijos, por lo menos delante de Dios. Porque Dios debe seguir oyendo tus oraciones a favor de tus hijos, aunque ellos ya tengan su propia familia. Y hay una pequeña postdata, un pequeño final aquí, que es muy lindo. En el capítulo 2, versículo 21, nos informa el historiador que Dios le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Es decir, Ana pudo tener más hijos, ¿sí? Además de Samuel, cuando al principio de la historia ella era estéril. En Proverbios 10, versículo 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y nos recuerda otra vez que debemos buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Lo vemos en la vida de Ana. Ella buscó primero a Dios, buscó aunque sea un hijo que le sirva. El interés era hacia Dios y hacia la descendencia, y Dios la premió por eso. Y le dio más hijos. Dios añadió, y Dios puso bendición en su casa. Y en abundancia, porque por lo menos Samuel tuvo 4 hijos. No está claro, Samuel tuvo 4 hermanos. No está claro si tuvo 4 hermanos o tuvo 5 hermanos, pero aparentemente tuvo 4 hermanos porque se está contando a Samuel también. Pero Dios añadió bendición a la casa de Ana porque ella había sido muy fiel. Terminando este mensaje, esta palabra, estoy casi seguro que todos ustedes quieren ver a sus hijos creciendo bajo la bendición de Dios. Es clarísimo el ejemplo que la palabra nos pone, o los 2 ejemplos que la palabra nos pone. El ejemplo de cómo tener hijos rebeldes y con corta vida, porque murieron jóvenes, como los hijos de Elí, o el ejemplo del hijo de Ana, Samuel, que no solamente vivió consagrado al Señor, sino que además fue uno de los profetas más importantes de la historia bíblica y además vivió muchos años. ¿Cómo querés que crezcan tus hijos? ¿Cuál es tu elección? En este mes de la familia dijimos que íbamos a acomodar todo aquello que no está acomodado delante del Señor. Y sé que muchos de ustedes tomaron ese compromiso. Y sé que muchos de ustedes se vienen preocupando por eso desde hace mucho más tiempo, mucho antes de este mes de la familia. Entonces, creyendo que vos querés tener hijos,
parecidos a los hijos que tuvo Ana, yo te voy a invitar a que ahora terminemos este tiempo consagrando a nuestros hijos. Insisto, como dije al principio, esta consagración que vamos a hacer ahora no es solamente para los padres que ya tienen hijos, es también para los jóvenes que todavía no los tienen. Pero dentro tuyo, jovencito, jovencita, adolescente, HD focalizado, como le llamamos acá, ya está la simiente. Ya Dios puso la semilla para que sean fructíferos. Entonces, este es el momento de consagrar esa semilla que todavía está dentro tuyo. Ahora. Y que después de la consagración, te ocupes y te preocupes de preparar un buen hogar para ese hijo que todavía no llegó, pero llegará en el tiempo de Dios. Esta consagración no es solamente, entonces, para los padres que tienen a sus hijos en casa y para los jóvenes que todavía no tienen hijos. También es para aquellos que ya no tienen a sus hijos en casa. Es un buen momento para decir, Señor, ya se fueron de casa. Para reconocer que a lo mejor no hiciste las cosas bien. O en todo caso, para dar gloria a Dios porque las hiciste bien, porque Dios te instruyó. Pero estás a tiempo de consagrar sus vidas, de orar por ellos, de bendecirlos todos los días para que ellos terminen haciendo la voluntad del Señor. ¿Te parece que oremos en este mismo instante? Te invito aquí, allí donde estás, en tu casa, en el living de tu casa, o no sé dónde estarás viendo esta transmisión. Cerrá un momentito tus ojos. Si podés, levantá un poco la voz conmigo. Y si no, no hay problema, pero expresale a Dios tu deseo de que toda tu casa y aún y por sobre todo tu descendencia estén y vivan consagrados al Señor. Oramos. Padre Santo, gracias porque tu palabra es muy clara. Gracias porque nos enseña cómo criar hijos. Después de leer esta historia y analizarla rápidamente, nosotros echamos por tierra aquella frase popular que dice que nadie nos enseña a ser padres. Nosotros declaramos que eso es una mentira, porque tu palabra sí nos enseña a ser padres. Y esta es una historia que nos enseña a ser padres conforme a tu corazón. Pero también es una historia que nos advierte lo que pasará con nuestra descendencia si no actuamos como Dios nos enseñó aquí. Señor, después de escuchar esta palabra, consagramos nuestro hogar, consagramos nuestra casa y por sobre todas las cosas consagramos a nuestros hijos. Te pido que lo digas, te invito a que lo digas ahí conmigo. Yo consagro a mis hijos, lo hago en el nombre de Jesús. Los consagro como Ana consagró a Samuel para que sirvan a Dios por el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy Señor ponemos a nuestros hijos en tus manos para que no solamente vivan a tu servicio, sino para que además se transformen en modelos en medio de su generación, para que se transformen en modelos para sus propios hijos. Y Señor, para que el buen modelo de padre e hijo que hemos visto en ti y en Jesús se transmita hoy de generación en generación, y así la tierra entera pueda llegar a ver cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo consagrar nuestras casas y cómo vivir bajo la bendición de Dios, como nos enseñó la historia de Ana. Señor, yo bendigo cada hogar, yo bendigo a cada padre, a cada futuro padre, a cada futura madre, para que, Señor, haciendo esta consagración, ellos tengan fruto y se gocen en sus corazones por ver a sus hijos sirviéndote toda su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.